Buenos días a todos. Para quien no me conozca, yo soy Pedro Cabrera, presidente de esta institución. Presido una junta directiva que tiene una conciencia social muy importante. El Colegio de Médicos, su papel fundamental es regular la profesión médica, pero esta junta directiva tiene muy claro que vivimos en una sociedad a la que nos debemos y los médicos tenemos que tener relación frecuente y fácil con la sociedad que nos rodea. En ese sentido, pues aquí hay miembros de nuestra junta directiva, nuestra secretaria general, Marta León, y nuestra vocal y que lleva toda la parte de formación continuada, Antonia Rodríguez. Este encuentro se encuadra dentro de lo que concebimos en el colegio como encuentros colegio-sociedad. Se van haciendo repetidos a lo largo del año y hoy nos trae aquí un tema especialmente interesante para los que disponemos de unos ponentes de primer orden. Quería como asunto a saber, y porque nos obligan las leyes, que si esto se va a grabar, no está en streaming, se podrá ver a posteriori, pero si alguien tuviera objeción a aparecer en las imágenes, por favor, que se lo comente a la organización. Bien, yo voy a invitar a los tres ponentes que suban al escenario, ya desde ahora, ¿sí? Bien, tenemos como ponentes, voy a empezar de aquí, del más próximo de izquierda a derecha, Cosme Naveda, es presidente del Colegio de Médicos de Bilbao, es un hombre muy concienciado también con los aspectos sociales y su colegio también tiene muchas similitudes con el nuestro. En este sentido, él es médico de atención primaria, ha estado en puestos directivos dentro del mundo médico, pero yo, si me hacen hacer un resumen mínimo del currículum de Cosme, es el cariño que le han tenido sus enfermos hasta el punto de que a su municipio le han inducido que le pongan una estatua en el pueblo donde ha ejercido. Pocos médicos tienen una estatua en vida, y no en vida normal, en plena vida como la que tiene Cosme. Contamos con Esther García Cabrera, que es la secretaria general de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En sus manos está planificar, llevar, controlar, potenciar todo lo que tiene que ver con los registros y con el funcionamiento de las manifestaciones anticipadas de voluntad. Esther tiene una amplia experiencia en el mundo de la administración pública y realmente hay que decir, y esto que no hace mucho se publicaron algunos resultados de cómo estaban funcionando estos registros, cómo estaba funcionando en global la atención al final de la vida, y Canarias ha salido muy bien parada. Estaba entre los 3 primeros de las comunidades autónomas españolas. Esto se lo debemos a personas como Esther y hay que reconocerle su labor. Irune es la que lleva toda la comunicación del Colegio de Médicos de Vizcaya. Irune tiene un conocimiento social importante porque ha desarrollado papeles como en ONGs tan potentes como la de Vicente Ferrer, para la cual ha sido encargada en todo el norte de España. Su compromiso también ha tenido mucho que ver en lo bien que está funcionando
lo bien que está funcionando el sistema de voluntades anticipadas a través del Colegio de Médicos y que ya nos va a exponer. En definitiva, ellos van a actuar continuadamente para dejar al final la discusión, las preguntas que ustedes tengan. En primer lugar va a hablar el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, Cosme Naveda, y va a hablar del marco conceptual de las voluntades anticipadas a nivel nacional. A continuación hablará Irune Pascual sobre la experiencia colegial de la implantación de una oficina de voluntades anticipadas en el Colegio de Médicos de Vizcaya y hace una comparativa con diferentes comunidades autónomas. Ellos están como Colegio de Vizcaya porque ha sido el único y el pionero en España en participar con su Consejería de Sanidad para agilizar todos los procesos de lo que son voluntades anticipadas. Y la directora general, Esther García Cabrera, nos contará en tercer lugar el contexto del registro de las manifestaciones anticipadas de voluntad en Canarias. Bien, vamos a bajar, esta era la presentación, luego uno a uno vendrá este atril y expondrá su presentación. Tú que eres el primero te quedas. Espera un segundito. Es una pequeña introducción al tema. Esther también. Se queda este y después tú te quedas al final para otra vez los tres. Bueno, después de esto de presentación y preámbulo, quería decir unas mínimas palabras para no extendernos. Es de justicia a día de hoy reconocer que España se ha situado entre los países más avanzados para afrontar el final de la vida bajo unas condiciones óptimas, las más óptimas posibles. La medicina es compleja, las enfermedades tienen grados y tienen diferentes pronósticos dentro de una misma enfermedad, por lo que generalizar situaciones médicas, clínicas con mucha frecuencia no es nada sencillo. Por otra parte, cada persona tiene su actitud propia ante la vida, cada persona tiene sus sensibilidades y tiene incluso sus creencias. Conjugar situaciones clínicas tan variables con la individualidad de cada persona es una tarea ardua y que hay que afrontar con la mayor claridad. No existe la herramienta perfecta para conjugar estos dos aspectos tan complejos en sí mismos, pero en España disponemos de una de las mejores herramientas para afrontar estas situaciones que son las manifestaciones anticipadas de voluntad. Aunque nunca hemos de olvidar que las manifestaciones anticipadas de voluntad constituyen un documento individual que posteriormente va a ser interpretado por terceros cuando el interesado ya no pueda intervenir. Será interpretado por médicos y será interpretado por familiares fundamentalmente. Es por ello que ha de ser un documento que por ambas partes al final admita las menos opiniones posibles y que quede reflejado con la máxima claridad a la hora de ejecutar los deseos del interesado. Por todo esto creemos que la colaboración del médico puede ser relevante, es relevante a la hora de dictar las manifestaciones anticipadas de voluntad. Hay experiencias acerca de cómo documentos realizados, estandarizados ante notarios, a pesar de que legalmente y administrativamente son impecables, a los médicos a la hora final les presentan dudas. Para afrontar estas necesidades contamos hoy con la experiencia médica y pionera, que ya dije, del Colegio de Médicos de Vizcaya, trabajando en conjunción con su servicio autónomo,
Y contamos con la experiencia administrativa y social de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad, que, insisto, ha sido una de las administraciones sanitarias que mayor diligencia ha tenido en este tipo de proceso. Sin más, le doy la palabra a don Cosme Naveda, presidente del Colegio de Médicos de Bilbao. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, bueno, pues agradecer a Pedro Cabrera y al Colegio de Médicos de Las Palmas, de Gran Canarias, ¿no? Las Palmas, de Las Palmas, el habernos invitado, pues bueno, pues a contaros nuestra experiencia. Nosotros no venimos a dar clases a nadie, evidentemente. Nosotros venimos a contar nuestra experiencia y lo que se pueda sacar de ahí, podáis sacar, pues bienvenido sea. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos un... ¿Este funciona? ¿En este? No. Bueno, le doy aquí, si no. ¿Con cuál le tengo que dar aquí a este ahora? En este. Esto es un boicot, ¿eh? Ya está, gracias. Ya lo he cogido. Bueno, vamos a ver. Nosotros le llamamos voluntades anticipadas. A nivel del Ministerio se llaman instrucciones previas y aquí he visto que se llaman manifestaciones anticipadas de voluntad. Es decir, que, bueno, pues de todas maneras estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, pues ¿qué es el documento? ¿Qué es de lo que vamos a hablar nosotros aquí? Bueno, pues es una forma legal, es un documento legal que dice qué es lo que queremos que nos hagan y que no nos hagan una vez que hemos perdido la capacidad de decidir por nuestro estado físico. Ya no podemos hablarlo, decirlo, y entonces queda registrado ahí, ¿no? Pero claro, tiene que ser uno que haya perdido la capacidad de decidir de forma permanente. Hay que cumplir una serie de criterios también clínicos para que esto se pueda llevar a efecto. Vamos a ver, cuando nosotros enfermamos o estamos malos, vamos a ir de aquí para allí, bueno, pues podemos estar enfermos, regularmente enfermos, muy enfermos, enfermísimos, muy graves, y entonces, pero bueno, somos conscientes, todavía estamos conscientes, por lo tanto tenemos capacidad de decidir. Entonces, lo que yo diga, como además me reconoce la Ley de Autonomía del Paciente, lo que yo diga es lo que se debe hacer y lo que los médicos deben hacer. Ahora te van a aconsejar o te van a aconsejar, y habrá cosas pues que no, pero como norma general, soy yo el que decide. Bueno, pero luego pasamos un poco más y resulta que nos agravamos todavía más, o inicialmente empezamos en una situación de más gravedad, que es cuando uno está inconsciente y no tiene ya capacidad para decidir. Entonces ahí pueden suceder dos cosas. Que estemos sin el documento, con lo cual, ¿quién van a decidir? Pues entre los médicos que te traten y tus familiares próximos, pero bueno, incluso entre los médicos a veces puede haber discrepancias de, bueno, pues voy a dar un paso más allá, le voy a hacer otra prueba diagnóstica o le voy a experimentar un tratamiento, vamos a ver si le va bien y demás, ¿no? Y otro dirá, oye, ya está en una situación que todo lo que le hagamos va a ser para intentar quizá alargarle un poquito la vida, pero con una calidad ínfima, o quizá todavía le vamos a hacer que esté peor, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos otra opción, y es que yo hago el documento de voluntades anticipadas previamente, cuando sea, luego podemos hablar de en qué momento deberíamos hacerlo, y entonces el que va a decidir es ese documento. Ese es el que vale. Y ese documento, que luego también lo comentaremos, es conveniente que el que otorga, el que hace ese documento, nombre un representante, que será el que esté luego atento. Entraremos luego a ello. Bueno, esto viene a ser un poquito lo mismo, ¿no? Cuando estoy consciente y con capacidad para decidir,
me comunico directamente, y si no estoy inconsciente, a través del documento de voluntades anticipadas, antes de morir, evidentemente. ¿Qué podemos decir ahí en ese documento? Podemos decir de todo, como lo vamos a ver, de todo. Cosas importantes, por ejemplo, es pues el aspecto de sedación, cuidados paliativos, cuántos cuidados paliativos quiero, de qué manera los quiero o no los quiero, y también el darte la opción de solicitar que, llegado un momento y cumpliendo los parámetros que te exige la ley de regulación de la eutanasia, que, oiga, yo quiero que me apliquen la eutanasia. O puedes poner, yo no quiero que me apliquen la eutanasia de ninguna manera, o simplemente lo puedo obviar y ni ponerlo. Es importante, a mí aquí me gusta matizarlo mucho. El documento de voluntades anticipadas y la eutanasia no son lo mismo, ni muchísimo menos. La eutanasia sí o la eutanasia no es solamente una pequeña parte de todo lo que es el documento. ¿De acuerdo? Este concepto yo lo considero muy importante. Bueno, hay un montón de legislación, tanto legislación a nivel estatal como autonómica, que es la nuestra. Aquí en Canarias pues habrá la vuestra, que yo no la desconozco, evidentemente, ¿no? Pero bueno, todo está basado y todo está regulado. Sí. Bueno, vamos a ver, un documento de voluntades anticipadas. Tiene 3 fases. Una es el otorgamiento, que el otorgamiento es la redacción del documento, lo que yo quiero que conste ahí, que es, bajo mi punto de vista, es la más complicada de todas. No es fácil hacer un documento de voluntades anticipadas de calidad. Y luego traemos un poco en lo que es la calidad, si podemos repasar el documento que proponemos nosotros. Luego está la legalización, que la legalización es más sencilla, luego veremos también cómo se hace, y luego simplemente es el registro. Y el registro tiene que estar registrado en los sitios oficiales, en la comunidad autónoma o en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Sanidad también. Vamos a ver por fases. Yo voy a hablar fundamentalmente del otorgamiento, es decir, de lo que es hacer el documento. Bueno, nosotros, en nuestro modelo, yo he venido como umbral a hablar de mi libro, entonces, en nuestro modelo pues tenemos 5 apartados que son consecutivos y que entendemos que se deben contemplar todos ellos. Nuestro modelo es un modelo que lo llevamos mejorando y evolucionando ya desde hace unos cuantos años. Y la verdad, no es porque sea nuestro y porque seamos de Bilbao, pero creo que es muy bueno, y luego lo veremos a ver. Creo que está muy bien. Bueno, primero hay que tener un concepto como general, ¿no?, de nuestros valores vitales, de lo que yo considero mi dignidad personal, bueno, esos valores que somos todos nosotros, ¿no? Después, contemplar las situaciones en las cuales puedo perder esa pérdida de consciencia, que ya no me permite expresarme y decir lo que quiero en ese momento. Y por lo tanto tendrán que recurrir al documento que yo he redactado. En él vamos a especificar qué pruebas diagnósticas quiero que me hagan, cuándo, que no me hagan, que me instauren tratamientos, o sí o no, depende en qué circunstancia, que también podremos verlo si hacemos un repaso, nos da tiempo a hacer un repaso del documento. ¿Quiero recibir cuidados paliativos? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Quiero que, por ejemplo, pues eso, que me apliquen la eutanasia si cumplo los requisitos para ello, los requisitos legales, pues sí o no, lo que sea. Y después otro tipo de cosas que también veremos. Por ejemplo, de forma muy sencilla. ¿Dónde quiero morirme? ¿En casa? ¿En la residencia? ¿Estoy en una residencia? ¿En el hospital? ¿Dónde prefiero morirme? Quiero que me atiendan de forma espiritual, bien un sacerdote o quien proceda en la religión o las creencias que practique cada uno. Quiero que me hagan una autopsia o que no me autopsien. Y a lo mejor puedo decir, oiga, sí, mira, yo que soy muy enrollado y muy clínico, muy médico, pues mire, si consideran que me pueden hacer una autopsia y va a ser bueno para el desarrollo de la medicina, pues que me haga la autopsia. O decir, no, de ninguna manera. Bueno, también podemos verlo un poco más. Empezamos por el primer escalón. Nosotros tenemos que decir, bueno, pues oye, yo es lo que quiero decir. Yo, sobre todo, si hago esto, lo que no quiero, a priori, es sufrir. Nosotros los médicos nos hemos encontrado todos. Cuando tenemos una familia que tiene pues, el padre, la madre, el hermano, quien sea, que está muy malo, muy malito, pues al final, bueno, tal, para tratamiento, dice, doctor, que no sufra. Vamos, eso es
al 99% de los casos, que no sufra. Bien, ¿por qué? Pero yo, ¿por qué no quiero sufrir? Pues porque me veo que he perdido mi independencia, mi autonomía, mi capacidad de moverme, que estoy dependiendo permanentemente de terceras personas, que además, es que me duele mucho el estar fastidiando a mi entorno. No quiero que sea así, ¿no? Y es que además que estoy sufriendo, física o emocionalmente. Bien, esto sería un poco los valores y luego alrededor de todo esto cada uno pone los suyos, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cuáles son las situaciones que decimos que nos pueden suceder? Bueno, pues nos puede suceder pues que estemos ya en una fase terminal de un proceso tumoral canceroso y estemos ya muy mal, bueno, y ya pues estamos prácticamente desconectados ya del entorno, ¿no? Ahí sería una situación en la cual se podría aplicar ya el documento. Puedo tener un daño cerebral severo, pero que puede ser de repente y puede ser en cualquier momento, porque en cualquier momento puede ser una hemorragia, una trombosis cerebral o tener un accidente con un traumatismo cráneoencefálico severo y que te deje en un coma profundo irreversible. Y eso no pasa solo a las personas mayores, eso le pasa a un chaval de 22 años que va en la moto y se ha dado un golpe tremendo. Pero a ese chaval no se le ha ocurrido jamás, ni a él ni a mí, no se le ha ocurrido jamás el tener que hacer un documento de voluntades anticipadas, por si acaso. Es decir, que con esto lo que quiero adelantar ya es que ¿cuándo tenemos que empezar a hacerlo? Cuando ya somos carrocitas, ya empiezo a ver un poco, pues ya no me queda tanto, voy a hacerlo en este momento. Pues igual no, igual lo que tenemos que transmitir es que hay que hacerlo bastante antes. Porque al final estos documentos lo puedes variar en cualquier momento. O sea, eso lo dice la ley. Lo puedes variar en cualquier momento. Yo te he hecho uno, el último que tengo hecho de 6 meses, por decir así. Y eso que llevo en esto metido tiempo, pero así todo he tardado un poquito. Pero mañana digo, no, mira, es que he cambiado de criterio y lo quiero cambiar. Y lo voy a cambiar, en lo que sea. En lo que sea. Tengo derecho y el registro, obligación de registrar todas las variaciones que yo plantee en cada momento. Bueno, y luego ya, pues bueno, pues la historia de las demencias graves o muy graves, pues un Alzheimer evolucionado, ¿no? Bien, pues en ese momento. ¿Y cómo lo hacemos esto? Joder, ¿en qué momento lo haces? Pues hay herramientas para saberlo. Tenemos escalas de valoración que están consensuadas por toda la comunidad científica médica de valoración de los grados de las pérdidas cognitivas y de las pérdidas funcionales y se mide. Y según esas escalas, pues puedes decir, bueno, pues llegado a esas escalas, pues lo vemos. Vuelvo a decir, si podemos ver el documento luego, se especifica un poquito mejor. Y prometo pasarlo rápido, además. Yo no quiero que me hagan pruebas y más pruebas a ver si me dice algo. Yo solamente quiero que me hagan pruebas o que me instalen tratamientos en el caso de que diga, bien, son solamente para procurarte más comodidad, que estés mejor, no con la intención de alargarte esa vida que yo entiendo que es de ínfima calidad, ¿no? Como vida, que de hecho no la quiero para nada, estar así en esa situación. Estamos hablando siempre de procesos irreversibles, Bien, y que ya estás desconectado de forma irreversible. Yo me veo así desde arriba y no me veo, de verdad, ni por mí, primero por mí, ni por mi entorno, no quiero. Entonces, todo lo que se haga, pruebas diagnósticas o tratamientos, solamente para mejorar mi confort, nada más. No quiero que me alarguen la vida. Bueno, pero eso es porque yo lo planteo así. Otro a lo mejor va y dice, no, a mí que me hagan de todo, porque yo quiero aguantar todo lo más que se pueda. Pues vale, pues lo escribes pues muy bien y se hará. Siempre que sea lógico, claro. Bueno, pues lo mismo que decía, los cuidados paliativos. Siempre estamos reclamando, llevamos mucho tiempo los colegios de médicos y la profesión médica reclamaron una ley de cuidados paliativos general y sobre todo una implantación de unos cuidados paliativos buenos, de calidad, universales y demás. La verdad es que no es fácil, es costoso, técnicamente es complicado por personal, porque hay que formar al personal y más, pero bueno, pero todo es factible, todo se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues hay sitios que están más evolucionados dentro de España, que están más evolucionados y en otros lados menos, pero bueno, pero yo quiero que me apliquen unos cuidados paliativos y yo creo que en un momento determinado, si ya no hay nada que decir, estoy muy bien, que me hagan una sedación profunda, Bueno, pues claro que sí, ¿por qué no? Lo que no quiero es estar sufriendo. Puedo decir eso, que me seden o que no, que me eutanasien o que no.
lo puedo poner. Eso es mi opción. No se obliga a nada en ningún documento, porque ¿cuántos documentos hay? Todos. Es decir, cada persona puede hacer el documento a su antojo. Se puede sentar un día en casa, ahí, plan, 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 y empieza a escribir. Nosotros no lo aconsejamos, porque se te pueden quedar muchas cosas sin valorar. Pues bueno, pues porque no podemos tener todo en cuenta. Y sobre todo si no nos dedicamos a la medicina, se nos queda a nosotros, a los médicos, o sea, no te digo a una persona pues que no es tan conocedora, ¿no? Entonces, pues se regula, vamos. Lo que comentaba, además de todo eso, puedo decir otra serie de cosas. Dónde quiero morirme, quiero donar mis órganos, quiero que se me haga la autopsia. Hay un documento sobre la donación de órganos, pero bueno, era un documento de donación de órganos ya en eutanasia, que es muy interesante. Pero bueno, no vamos a ponernos aquí. Cuando nos morimos por cualquier causa, y sí que no sea eutanasia, me refiero, ¿no? Bueno, pues a lo mejor mis órganos no valen pues porque ya soy muy mayorcito, porque tengo un proceso, una carcinomatosis generalizada y prácticamente tengo todos mis órganos mal, pero sin embargo puedo ser ese accidente de tráfico, ¿no? Que comentaba antes, digo, accidente de tráfico porque es lo más frecuente. Y digo, oye, pues mira, yo soy un tío muy enrollado y yo quiero que si me pasa esto, pues mis órganos, los que funcionen, quiero que se hagan. Y eso se tiene en cuenta, y eso se tiene que tener en cuenta y donarás tus órganos y se utilizarán. Cambio un poco de tercio. La figura del representante. La ley nos capacita y nos aconseja, además, que nombremos al menos un representante. Un representante es aquella persona que se va a encargar que una vez que tú estés en esa situación, porque, hombre, el representante será alguien afín a ti, será próximo a ti, ¿no? Diga, bueno, pues oiga, que tiene este documento con notas anticipadas y que, bueno, voy a velar pues porque se cumpla su voluntad. Y entonces, pues estará ahí pendiente. ¿Es obligatorio? No, puedes hacer el documento sin nombrar un representante, pero con todos los que hemos hablado y nosotros en nuestra experiencia entendemos que es aconsejable el que haya por lo menos uno. Además aquí con el fútbol puede haber titular y suplente. Y se marca. Luego si vemos el documento veremos si puede marcar titular y suplente o incluso 2 titulares o 3 titulares se puede hacer. Yo creo que yo personalmente, es una opinión muy personal, creo que titular solo debe haber uno. Y luego en caso de que ese titular, por la razón que sea, no pueda, no esté capacitado o esté, qué sé yo, viviendo en Australia, pues que sea el suplente quien lo pueda hacer, ¿no? Pero importante, vamos a seguir hablando un poquito de esto. Bueno, ya lo he dicho, que se puede nombrar más de una persona, y titulares y suplentes. Tienen que velar porque se cumpla el documento que yo he suscrito anteriormente. En caso de duda, yo le autorizo también al representante a que sea un poco el árbitro. Bueno, pues eché un poquito de duda, pues está aquí que sí, que no, interpreto, porque además como es una persona que en principio es afín a mí y que lógicamente yo le habré tenido que pasar, oye, mira, que bueno, primero le pidió permiso porque además él tiene que aceptar esa responsabilidad, lo tiene que firmar. Y lo hablamos, lo discutimos, pues oye, pues yo quiero esto, y como es próximo a mí y hemos hablado sobre el documento, pues hombre, él ya tiene una idea clara de cuál es mi postura, ¿no?, ante estas situaciones, por lo tanto, puede hacer ahí un poco de árbitro, ¿no?, y lo hará. Y además también le autorizo a que si hay cosas que no están en el documento, que no están recogidas en el documento, pueda tomar la decisión de lo que se haga conmigo. Y no, pues háganle esto, o no le hagan, o sí le hagan, o dejen de hacérselo. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que sí tengo estipulado. Si he puesto una cosa clarita de algo, bueno, esa decisión no puede ir en contra de algo que he puesto, pero si no está puesto, tiene la capacitación para escoger por mí. Yo le he autorizado. Bueno, esto es, no sé si se lee esto que está ahí arriba, que pone, en caso de duda en la interpretación del documento quiero que se tenga en cuenta la opinión de mi representante,
a quien autorizo para que tome decisiones con respecto a los posibles tratamientos no contemplados en el mismo. En el caso de que yo no lo pueda hacer, evidentemente, porque estás... siempre que no se contradigan con ninguna de las voluntades anticipadas que constan en este documento. Esto es en la aceptación. Cuando yo le nombro representante, le digo esto. Y luego, en la aceptación también. Este es el documento de la aceptación del representante. Que comprendo y estoy de acuerdo en seguir las directrices expresadas y que en caso de que la persona que represento no pueda expresarse. Bueno, eso es evidente, porque para eso hacemos. Pero bueno, de todas formas se lo ratifica, ese compromiso que adquiere conmigo, con mi persona. ¿He hecho yo aquí mal? Pues nada más. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Cosme. A continuación, Irune Pascual va a exponer su charla de hoy con un aspecto ya también más de la experiencia propia del Colegio de Médicos de Vizcaya. Tiene la palabra, Irune. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que están aquí hoy por venir a escuchar lo que desde el Colegio de Médicos de Vizcaya queríamos contarles y exponerles sobre nuestra experiencia. En nuestro caso, y ahora me toca a mí ser la que no sé por dónde tengo que ir. Si me puede ayudar, por favor. Eso es. Ahora sí, ¿no? Vale, con este. Vale, muy bien. Bueno, pues como ha hablado el presidente Cosme Naveda, él se ha centrado bastante más en el otorgamiento. Yo les voy a contar un poco cuál es la experiencia nuestra con lo que nosotros hemos creado en el Colegio de Médicos de Vizcaya, que es lo que hemos denominado Oficina de Voluntades Anticipadas, y me voy a centrar un poco más en lo que sería la legalización, el otorgamiento y la experiencia que el registro y la experiencia que nosotros estamos teniendo. Por contarles un poco cuándo empezó nuestra experiencia. Vimos la necesidad de ayudar a la población general de Vizcaya, en nuestro caso, que es nuestro ámbito competencial, a la necesidad de ayudarles a hacer el documento, por la importancia que tiene en sí mismo, pero también porque veíamos que lo que se nos trasladaba desde el registro de voluntades anticipadas del Gobierno vasco, pues es que esto había que hacerlo, que era muy importante que todos lo tuviéramos, pero en este caso veíamos que ellos tenían una capacidad bastante limitada, pues porque el personal que tienen es muy concreto, y bueno, pues dijimos, ¿por qué no? Como médicas y médicos nos animamos a ayudar a las personas a hacer esa reflexión primera, a hacer un documento de voluntad, como decía el presidente, un buen documento de voluntades anticipadas, y hacerlo en un entorno con profesionales que les van a ayudar, porque son médicos y médicas, les van a ayudar a hacer esa reflexión desde un punto de vista profesional importante. Y en septiembre de 2021 decidimos abrir la Oficina de Voluntades Anticipadas y dijimos, bueno, el primer objetivo tienen que ser los propios colegiados y colegiadas de nuestro colegio, porque de casi 9.000 médicos que hay en Vizcaya, ¿cuántos tienen hecho el documento de voluntades anticipadas? Porque a ver si va a resultar que esto va a ser lo de la casa del herrero, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijimos, primero que sea con este grupo de personas y con sus familiares. Posteriormente, como el Colegio de Médicos de Vizcaya está dentro de un foro de colegios profesionales sanitarios de nuestra provincia, de nuestro territorio histórico, como nosotros llamamos a la provincia, pues decidimos invitar también a esos profesionales a que hicieran el documento. Y finalmente, en abril de 2023, lo abrimos ya a toda la ciudadanía, porque ya vimos, bueno, pues que quien lo quería haber hecho ya lo había hecho. Se seguía dando esa opción a todo el mundo, pero decidimos abrirlo a la ciudadanía. Y montamos en nuestra página web pues la Oficina de Voluntades Anticipadas. Desde esa página web, las personas nos piden una cita, se inscriben y lo tenemos organizado en unas inscripciones en las que ofrecemos la posibilidad de venir, y hay que venir a 2 reuniones. En la primera reunión se juntan las personas que han solicitado acudir, se les da fechas concretas y
en esa primera reunión se juntan aproximadamente un grupito de unas 12, 15 personas, que son las que con un grupo de médicos que dirigen esa reunión, esta es una de las reuniones recientes que ha habido, es una sesión informativa en la que se reflexiona y se habla de todo lo que el presidente Cosme Naveda les ha expuesto a ustedes hoy, qué es el documento de voluntades anticipadas, qué importancia tiene hacerlo, qué se pone, qué no se pone en ese documento, qué se puede manifestar ahí o no, cómo ese documento nunca va a prevalecer ante la expresión verbal y consciente de una persona, pero sí la va a sustituir. Bueno, les ayudamos en esas reuniones con médicas y médicos especialistas que son de nuestro colegio, ayudamos a ese grupo de personas a que reflexionen sobre qué les gustaría a ellas poner cada cual en su propio documento. Tienen tiempo para debatir, preguntar, plantear dudas que enriquecen al grupo, porque a mí se me ha podido ocurrir una cosa que a otro quizá no, con lo cual es un proceso bastante enriquecedor y bastante profundo, en el que además pues tenemos la suerte de que quienes vamos a esas reuniones preguntamos a profesionales médicos que siempre van a poder ayudarnos y nos van a aclarar nuestras dudas. Aproximadamente están 2 horitas y se van con el documento a casa o se lo pueden descargar desde la página web en formato Word, porque hay personas que simplemente con lo que ahí pone, marcando cruces, solucionan y ya tienen claro que es así como lo quieren hacer porque es un modelo bastante completo, pero hay otras que dicen yo me lo descargo, quito este párrafo, meto esta otra cosa, aquí añado, aquí quito y me hago mi documento un poco a la carta, a mi gusto, porque esto es exactamente lo que yo quiero decir. El siguiente paso es la legalización, que sería la que viene en esa segunda reunión. En este caso, en el País Vasco, tenemos un tipo de legalización que es el que ha comentado antes el presidente, pero les voy a explicar un poquito. Las tres primeras fórmulas que aparecen en la diapositiva son las que se usan prácticamente en todos los lugares de España, en todas las comunidades autónomas. Son leyes que recogen la ley estatal. Es decir, yo puedo legalizar el documento, es decir, escribirlo y una vez que lo tengo, legalizarlo ante la persona, un funcionario en el registro de voluntades anticipadas, en este caso del Gobierno vasco. Puedo hacerlo ante un notario que luego además se va a encargar de llevarlo en mi nombre al registro y registrarlo, ante 3 testigos que son los que van a tener que firmar que cuando yo he hecho este otorgamiento, que cuando yo he hecho este documento estaba en mis plenas facultades. Y desde enero del año pasado, en el País Vasco, ha aparecido una cuarta fórmula que se estableció por un decreto de enero de 2024 que ha facultado al personal médico y al personal de enfermería, como antes he hablado, a que ellos también sean, en este caso, registradores. Tienen que ser funcionarios del Gobierno vasco y tienen que estar adscritos al Departamento de Salud de la red pública, Osakidetza, como se llama en Euskadi. Entonces, estos también tienen esa capacidad. Nosotros, como de momento no tenemos ni la capacidad de ser registradores en el colegio, que eso es algo que ya se lo hemos pedido al consejero de salud y él está viendo la posibilidad de ver si legalmente nos pueden nombrar registradores también al Colegio de Médicos de Vizcaya, porque facilitaría un poquito más el procedimiento. ¿Nosotros qué hacemos? Lo hacemos ante 3 testigos. O sea, ayudamos a las personas a que sea ante 3 testigos. En este caso, los testigos tienen unas condiciones concretas y esto es así en toda España. No pueden ser familiares ni en primer grado ni en segundo grado de la persona otorgante. O sea, yo no puedo pedir a mi pareja, a mi marido que sea testigo, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, no puedo pedirle. Sí le puedo pedir a mi hermana que sea mi representante, pero no que sea mi testigo. Deben identificarse con su DNI. Deben verificar, firman en ese documento como testigos que la persona otorgante está realizando ese documento de voluntades anticipadas sin ningún tipo de coacción, libremente y en su sano juicio, dijéramos, que está con todas sus capacidades intelectuales intactas, y con eso se legaliza. Eso es lo que sería la legalización del documento. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Me voy a ir un poquito más atrás para explicarles esto. En esa segunda reunión
a la que convocamos a las personas que han estado en esa primera, ese mismo grupo vuelve a una segunda reunión 15 días después de la primera reunión, ya con su documento hecho y con cinco fotocopias de su DNI. 2 son para registrar el documento y otras 3 son para, entre ellos, hacerse de testigos. Porque han estado en la primera reunión, todos se conocen, todos saben que están muy bien y muy bien capacitados para hacer este documento y entonces unos hacen de testigos de otros porque además no suelen ser personas familiares, suelen ser personas independientes que se han juntado para esa reunión que posiblemente antes ni siquiera se conocían, pero que han compartido ese tiempo juntos. Con lo cual, con eso, en esa segunda reunión, unos hacen de testigos de otros y después lo que hacemos es, con los médicos que están dirigiendo esa reunión, cada una de esas personas otorgantes del documento, los médicos verifican que toda la documentación está bien, que el documento está correcto, que todo está bien firmado, que todo está bien sellado, que todo está bien fechado y eso se mete en un sobre que los médicos delante de la persona otorgante cierran. Fuera de ese sobre quedan 2 papeles. Uno es el permiso que esa persona otorgante le da al Colegio de Médicos de Vizcaya para que lleve eso al registro en su nombre y la solicitud de inscripción en el registro, que también va firmada. Entonces nosotros recogemos todo eso y nuestro personal administrativo del colegio, cuando tiene un número importante, 25 o 30 sobres cerrados, llama al registro de voluntades anticipadas del Gobierno vasco y pide una cita. Se planta allí y en ese momento, como ven aquí, nosotros llevamos el documento de voluntades anticipadas al registro y el registro lo escanea y lo manda a su vez a 2 lugares. Al Registro Nacional de Instrucciones Previas, que es el que está en el Ministerio de Sanidad, en Madrid, y al Departamento de Salud del Gobierno vasco para que ese documento de voluntades anticipadas se incluya en la historia clínica de esa persona dentro del Servicio Vasco de Salud, de Osakidetza. Y en la historia clínica de esa persona, en la ficha que aparece dentro del sistema del Servicio Vasco de Salud, cuando ese documento ha aparecido, aparece una manita azul así, para que el médico que accede a ese registro sepa que esa persona tiene un documento de voluntades anticipadas. A su vez, se devuelve el original, el registro devuelve el original a la persona otorgante y le informa de que ya se ha registrado. De manera que yo, por ejemplo, en mi carpeta de salud, en mi móvil, cuando accedo a toda mi información dentro de la red pública, si voy a una pestaña concreta, tengo ahí el documento. Y yo incluso me lo puedo descargar y puedo compartirlo con la persona que a mí me parezca mejor. Como decía el presidente, uno puede modificar el documento cuando quiera. Simplemente es volver a solicitar una modificación al registro, se lleva el nuevo documento y se cambia. También se puede revocar. También en un momento determinado puedo decir, mira, me ha cambiado la opinión y ya no quiero tener un documento. También se puede revocar el documento. Y volviendo un poco pues a lo que serían el número de documentos que se hacen o que se han hecho y que son datos del Registro Nacional de Instrucciones Previas a enero de 2024, les pido que no tengan muy en cuenta Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla no es que tengan tan pocos documentos de voluntades anticipadas, sino que hace muy poquito tiempo, hace solo un par de años, que envían la información al registro, con lo cual no está acumulada realmente toda la información de todos los documentos que ellos hacen. Pero bueno, para que vean un poco, aquí está el número de habitantes, o sea, la población en la última columna y el número de documentos de instrucciones previas que están registrados en el Registro Nacional, la totalidad de todos ellos, desde que se envían estos documentos allí. Pues para que vean un poco, he remarcado un poco Canarias, para que vean ustedes más o menos el número de registros que tienen. Los que nos ganan por goleada, dependiendo o sea, ganan por el número de habitantes que tienen, son Navarra. En segundo lugar está el País Vasco y bueno, pues aquí vamos a verlo más claramente dónde estamos pues cada uno de nosotros y estos son número de documentos anticipados realizados por cada 1000 habitantes.
En el otro teníamos el global, aquí tenemos un poco pues, por 1.000 habitantes. Como ven, pues en Navarra 26,9 por cada 1.000, País Vasco 21,46. Extremadura pues tienen que poner las pilas, evidentemente, porque son los que tienen muy poquitos y de lejos. Canarias está aproximadamente en la mitad de la tabla. Como les decía, Ceuta y Melilla, pues como se cuantifica de una manera distinta, pues mejor sería mejor no tenerlo en cuenta para que no salgan tan feos en la foto porque no es real. En el caso de, si esto lo desglosamos por sexo, pues vemos que las mujeres casi doblamos a los hombres en el número de documentos de voluntades anticipadas que hacemos. Bueno, creo que también el auditorio de hoy también es representativo un poco de esta misma realidad, porque también hay unas cuantas mujeres más que hombres, aunque también hay muchos hombres aquí, ¿eh? Pero bueno, es un poco esto es un toque de atención a los hombres, hay que ponerse las pilas, ¿no? Porque las mujeres casi doblamos. En Cantabria doblan claramente, en los demás casi doblamos. Entonces bueno, pues es un dato también importante que hay que tener en cuenta a la hora de subir el número. Esto es en Euskadi. Les he puesto esta imagen porque la verdad es que hemos pensado que en los últimos años, si quitamos el 2020 y el 21, que yo creo que la progresión hasta el 2020 era bastante clara, en el 20 y el 21 hay un parón muy importante, pero es debido a la pandemia. Evidentemente no salíamos de casa, no estábamos para hacer documentos de voluntades anticipadas, aunque yo creo que después de la pandemia nos hemos puesto las pilas en cuanto a cómo ha cambiado nuestra forma de ver nuestro final de vida, ¿no? Cuando decir, bueno, yo qué quiero que me hagan o qué no quiero que me hagan con las cosas terribles que hemos visto durante la pandemia. Y bueno, pues esto añadido a que en algunos casos, pues nosotros, por ejemplo, como colegio, estamos siendo proactivos. Yo les quería explicar y queríamos traer un poco el ejemplo de nuestro colegio porque pensamos que es replicable a cualquier colegio de médicos de España. Es decir, la legislación es la misma en todas partes. La figura de los tres representantes, de los tres testigos, perdón, como legalizadores, es la misma en todas partes. En todas las provincias, en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas hay médicos y médicas que saben de esto y que podían montar equipos, como se ha hecho en Vizcaya, para ayudar a la población y para ayudar a incluso a la propia administración. Nos está pasando que mucha gente nos llama para pedir cita en el colegio o se mete a través de la web o nos llama por teléfono. Normalmente esto sabemos cuando nos llaman por teléfono, ¿no? Y nos dicen, oye, es que he ido al registro a pedirles cita para hacer el documento de voluntades anticipadas y me han dicho que os llame a vosotros que me lo vais a hacer mucho más rápido. Porque ellos tienen ahí un freno importante porque pues no dan abasto con las solicitudes porque no tienen mucho personal. Entonces, en este caso, creemos que somos un buen aliado de los gobiernos autonómicos, en este caso, a la hora de poder colaborar y de hacer, sobre todo lo que decía el presidente Cosme Naveda, un documento de calidad, que esté reflexionado, que esté pensado, que yo quiera de verdad saber qué es lo que quiero hacer, cómo quiero que sea el final de mi vida, qué quiero que sí me hagan y qué quiero que no me hagan. Ay, a mí no me pongáis tubos para alimentarme. ¿Qué pasa? Si me quitáis el tubo, ¿me iba a morir? Pues sin el tubo. Si alimentarme ya a lo tonto para seguir viviendo a lo tonto no tiene sentido. O al revés. No, a mí me ponen el tubo que yo quiero estirar esto todo lo que pueda. Todo eso cabe ahí. Nosotros aquí he puesto un poco los resultados finales. Desde que empezamos Suavito, porque al principio eran los médicos, que sepan ustedes que son un poco reticentes, a pesar de todo. Pues la verdad es que desde que hemos empezado hasta el día 9 de enero, que son los datos que sacamos, bueno, pues estos son los que se han hecho en sede colegial. En la oficina de forma presencial, porque tenemos dos ámbitos de actuación, como decía él. Uno es las personas que vienen al colegio a hacer... De los que han pedido cita, que han sido 1.664 personas, se han hecho 1.340 documentos. ¿Por qué esa diferencia de casi 300 que no? Pues gente que ha pedido la cita pero no ha venido a la reunión. Porque una vez que vienen a la reunión, lo hacen.
La cuestión es cuando he pedido cita, pero de repente ahí me lo he pensado, me ha dado pereza, no he ido, no he podido, no he cambiado la cita. Y son esas las personas que son esa diferencia. Pero como ven, pues el 80,5% de las personas que han solicitado la cita han hecho el documento de voluntades anticipadas y se ha registrado. Otro tanto como esto es lo que se ha hecho en los diferentes pueblos a los que el equipo de médicos han acudido a hacer las reuniones, pero allí ¿qué ocurre? Que las hacen en los centros de salud. Son gente del colegio, voluntarios que van a hacerlo a los centros de salud porque los médicos y el personal de enfermería, aunque pueden ser registradores, están hasta aquí de trabajo y entonces no dan abasto, entonces se va a los centros de salud. Pero no se registra como colegio de médicos, sino se quedan como registrado por los médicos y el personal de enfermería de ese centro, entonces entran por otra vía dentro del registro, aunque se han hecho con personal del colegio también. Por eso, para ser un poco puristas, no lo hemos puesto aquí, pero sí queríamos explicar un poco cuál es el modelo, porque es un modelo que, como ven, pues es absolutamente, dijéramos, socio del gobierno local. Y pensamos que aquí, con el gobierno de Canarias, se podía hacer exactamente igual. El Colegio de Médicos en este caso de Las Palmas, si lo deseara, podría hacerlo de la misma manera, porque al fin y al cabo estamos amparados por la ley, somos cumplidores de todas las leyes y solamente como buen resultado es el que estamos ayudando al gobierno, sí, pero eso es dijéramos que es secundario. Lo importante es que estamos ayudando a la población a hacer un buen documento de voluntades anticipadas, ayudarse a sí mismas las personas para saber cómo quieren llegar al final de la vida, ayudar a sus familias, que es un regalo, que alguien no tengas que interpretar lo que alguien quiere, que no tengas que estar pensando ¿qué querría mamá? ¿Qué querría papá? Ay, pues a mí me dijo A, y el otro hermano, pues a mí me dijo B. Follones familiares, enfados entre familias, todo eso se evita, con lo cual es un regalo para las familias el dejar un documento de voluntades anticipadas hechas, y para los médicos es una ayuda tremenda, porque ya no tienen que estar pensando o hablando con la familia qué querría, qué no querría. No, es que lo ha puesto escrito aquí, ya está. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería decirles, nada más, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Irune. Yo creo que ha sido una exposición muy clara en donde, bueno, han puesto la experiencia válida, muy válida, de echar una mano por los colegios profesionales de médicos a este problema social que, insisto, tenemos herramientas, tenemos muchas herramientas, tenemos legislación avanzada y, sin embargo, conciencia social de su existencia no hay demasiada, y todos los altavoces que se pongan siempre han de ser bienvenidos. Por último, damos la palabra a la secretaria general de la Consejería de Sanidad, que es la que tiene nuestros datos de Canarias y que nos va a exponer la situación en la que vivimos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Hola de nuevo. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a los compañeros, a Cosme y Urne, por la presentación que han hecho tan completa. Yo, si les parece, como ya está todo perfectamente explicado y desarrollado, me voy directamente a contar cómo estamos aquí en Canarias, ¿no? Bueno, antes que nada, darles las gracias porque la verdad es que esta iniciativa con la sociedad de poner de darle este realce y este detalle para que tengan conocimiento, es una idea estupenda y que va a marcar también un antes y un después para que la ciudadanía tenga más conocimiento de todo esto que a fin de cuentas nos afecta a todos en nuestra vida, ¿no? O personalmente o vía nuestros familiares. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre en Canarias? En Canarias todo esto empezó en el año 2006, pero ocurre, como bien han explicado, que antes del COVID y después del COVID, en los 3 últimos años es donde se ha multiplicado, y de las 22.000
y poco manifestaciones anticipadas activas que tenemos, pues más de la mitad se han tramitado en estos últimos 4 años. También nos ocurre lo mismo que han comentado los compañeros, que el número de manifestaciones realizadas a mujeres es de 14.000 y a varones de 8.000. Tenemos muchísimas estadísticas en la página web, pueden ver todo lujo de detalles por toda la información que quieran buscar, ¿no? Y luego lo importante, ¿cómo hace cualquier canario que quiera ir a realizar su manifestación? ¿Qué vías tiene, no? Bueno, la más fácil quizás, tiras de teléfono y llamas al 012. Luego tienes la web de la consejería y también las intranet de todos los hospitales y gerencias. Las 3 fórmulas que hay, que también han explicado, que son vía a través de esta Secretaría General Técnica, de los servicios que me acompañan hoy, mis 2 jefas de servicio en las 2 provincias. Está la de ante el Colegio de Notarios, que aquí en Canarias trabajamos muy en conjunto, en un convenio con ellos desde el año 2007 y que sigue vigente en la actualidad, y que es otra fórmula en la que el ciudadano tampoco tiene que efectuar ningún gasto porque corre a cuenta de la consejería, lo tiene en sus presupuestos anualmente. Y bueno, pues también en la fórmula es que vayan a pedir la cita porque es importante para que todo quede registrado. Y la tercera fórmula que se ha hablado y que es muy interesante, aquí en Canarias no tenemos muchos casos, pero que también es a tener en cuenta, es ante 3 testigos, con las circunstancias que hemos explicado y que no voy a volver a repetir de con qué límites, ¿no? No sé si quieren que les diga algún dato con respecto a este total de glose. Importante a lo mejor en cuestión de donación de órganos, tenemos una cifra de 11.973 que se han realizado, ¿no?, de ese total. Y con respecto a lo mejor a otro dato interesante, que es con respecto a la eutanasia, podemos decir que aunque tenemos un elevado número de no se manifiestan en nuestras estadísticas, 11.950, a favor de la eutanasia tenemos 9.537 y en contra 950. Pero teniendo en cuenta que la eutanasia se reguló en el 2021, pues los datos, por eso hay que tener en cuenta el detalle, ¿no?, de que estamos hablando de escasamente 2 años y medio desde que se ha regulado. Y bueno, y la verdad es que es importante verlo en su contexto para ver por qué ha incrementado tanto y sigue al alza el número de personas que manifiestan interés por todo esto, ¿no? En fin, decirles que nosotros tenemos a su vez una formación que realizamos a todos los hospitales y gerencias que componen el Servicio Canario de Salud, que lo realizamos a través de nuestros servicios y que la idea es hacer llegar a toda la ciudadanía para que le pierdan miedo, vean que es algo importante. No quiero redundar, pero sí quiero decir que es importante pues aliviar a las familias de tomar decisiones sobre la situación de cada uno cuando llega a estas circunstancias y de también dejar claro en un documento. Le dedicamos mucho tiempo para que la persona tenga toda la información en cada caso. Nos desplazamos a los domicilios cuando la situación no pueden acercarse a nosotros y bueno, intentamos por todos los medios pues que cada ciudadano pues tenga toda la información y toda la ayuda y todo lo que necesiten, ¿no? Yo poco más que añadir, porque la verdad es que la exposición del colegio y de los compañeros Cosme y Durne ha sido, perdón por el nombre, ha sido como muy completa y muy detallada y bueno, cualquier duda que tengan ya les comentamos desde aquí, si les parece. Gracias.
muchas gracias por la exposición y decirnos cómo anda nuestra situación en Canarias. Vamos a abrir la participación. Espero que tengan bastantes inquietudes dentro de la audiencia. Sí les ruego que para hablar esperen a que le den un micrófono, de forma que estamos grabando esta reunión y que, bueno, pues se identifiquen mínimamente y pongan sobre la mesa sus cuestiones y sus dudas. Hay una mano alzada. Adelante, aquí hay otra que va en segunda. Esperemos que se susciten estas preguntas y luego seguimos. Yo mismo. Hola, buenos días. Antes que nada, hombre, pues gracias por esta iniciativa de venir al Colegio de Médicos y me ha parecido bastante interesante. Y bueno, yo soy médico, tengo realizada mis MAP y recientemente, y quería hacer primero una pregunta y una puntualización. Yo agradezco que, es decir, yo la he hecho en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, y agradezco que no haya esa exigencia de 3 testigos que no sean ni de familiar de primero ni de segundo grado, y que esos 3 testigos tengan que valorar mi capacidad. Cosa que yo me planteo bastante en la duda, que 3 testigos anónimos vayan a valorar mi capacidad o no capacidad, ¿no? Entonces, cuando lo intenté hacer aquí hace años, sí me solicitaron esos 3 testigos, y yo no lo veo claro y vuelvo y repito, lo agradezco, ¿no? Creo que es una figura que no estoy de acuerdo, ¿no? Y luego la pregunta que yo quiero saber es, vamos a ver, en cuanto a los ingresos no voluntarios, me refiero a ingresos no voluntarios en una persona mayor, ya con un proceso de demencia importante, y que sus guardadores de hecho, cónyuges, familiares, quieran hacer un ingreso en una residencia, ¿no? ¿Las MAP sirven o hay que hacer, como se está haciendo actualmente, una solicitud ante juez para que el juez fiscal y el Instituto de Medicina Legal valore o no la incapacidad de esa persona que se va a ingresar en una residencia? Esa es la duda porque ahora mismo no sé si las MAP, solamente con las MAP, decir, esta persona, yo por ejemplo estoy demenciado y ya yo he dicho en mi MAP, bueno, pues, que mi familia no tiene o mis representantes no tengan que estar esperando a hacer una solicitud en un juzgado de familia, y las colas aquí para el Instituto de Medicina Legal pues están mínimo 3-4 meses. Entonces no sé si la MAP suplantaría esa necesidad. Bueno, vamos a ver, has planteado 2 cosas, voy a intentar, bajo mi punto de vista, contestarte. La valoración de la capacidad de ese testigo, que además estaba allí para decir que yo soy mis plenas facultades. Evidentemente no va a decir que estoy en mis plenas facultades, entre otras cosas, porque para eso primero tienes que haber evaluado bien a esa persona directamente y luego tener conocimientos para hacerlo. No, ahí de lo que se trata simplemente es decir, bueno, esta persona es una persona normal, ha actuado allí en la reunión de una forma normal y, sobre todo, que lo ha hecho voluntariamente, que no ha estado presionado. De todo ese grupo que hay ahí, pues a lo mejor hay alguna persona que dice, pues a mí la verdad es que no me acaba de convencer del todo. Pero bueno, se trata de eso, no se trata de hacer una evaluación de capacidades ni del coeficiente de inteligencia, evidentemente. Bien, respecto a lo que dices, un ingreso forzoso. Bueno, ingreso forzoso en una residencia, estés en la residencia, estés donde estés, si tú tienes tu documento ya registrado, hecho y registrado, bueno, pues valdrá. Que puede haber un conflicto entre la familia, que diga, no, porque dirá que está incapacitado y que ya está desconectado de su entorno y demás, y otro dirá, pues no, porque a mí a veces me sonríe y me hace así, ¿no? Hombre, pues si entran en conflicto, evidentemente pueden llegar al juzgado.
Pero es que va a llegar con documento y sin documento, de cualquiera de las dos formas. Pero seguramente se resolverán muchos conflictos de esos, porque además ahí sí que hay valoración médica previa, y hay informes médicos, y hay las escalas del DGS y el FAST y tal, ¿no? Que están hechas, las escalas de Steinmer, me parece que se llama, no me acuerdo ahora bien el nombre. Y entonces, pues bueno, ya está puesto así. Que llega al juez, pues el juez, me imagino, con buen criterio, se basará en los informes médicos para decir, oiga, pues sí, efectivamente, esta persona está demenciada y está incapacitada absolutamente. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que tenemos que tener presente que este documento es en el que yo dejo instrucciones para mi final de vida, no para mi vida en general, que puede estar en un momento determinado. Yo puedo ser una persona mayor con una demencia, mi familia decide que me lleva a una residencia y yo vivir 7 años más en la residencia. O sea, no es para que cambien mis condiciones de vida, sino para saber qué tiene que hacer el personal médico cuando yo llego al final de vida. O sea, no es para mi vida en general. Yo creo que un poquito esa podría ser la diferencia, con lo cual yo entiendo que en este caso, si hay que ingresar a una persona y es un ingreso forzoso en una residencia, habrá que supeditarse a lo que en este caso diga la ley, ¿no? Porque este documento en ningún caso va a sustituir eso. Bien. Buenos días. Mi nombre es Carmen Aspeitia, soy médica de este colegio. En primer lugar, felicitar a Pedro Cabrera con su colegio detrás y con todos los equipos que lo constituimos por esta importantísima iniciativa que, como ha dicho la secretaria general, marcará un antes y un después, y espero que sea así realmente. Ya hay personas dentro del colegio que estamos trabajando en esta materia. En segundo lugar, felicitar a los ponentes por el esfuerzo de las presentaciones. El doctor Naveda ha puesto el acento en un aspecto fundamental, que es la calidad del documento, porque ustedes con mucha más experiencia que nosotros estamos comprobando cómo un documento que no reúna los requisitos adecuados y que puede ser indebidamente interpretado va a generar dificultades a la hora de llevarlo a la práctica, que es el momento más vulnerable del paciente. No tengo muchas preguntas, tengo muchas consideraciones, no puedo extenderme, hay muchas personas que quieren participar, pero sí desde aquí veo que el ejemplo que nosotros estábamos proponiendo a este colegio de médicos es factible, lo ha demostrado el gobierno vasco. Nos vamos a copiar. Nos parece interesantísimo el hecho de que hayan venido aquí y que hayan sido tan accesibles, favorece que nosotros hagamos algo por el estilo. Desde mi condición de jubilada yo reivindico ante el colegio que los médicos que tenemos compromiso social, como el colegio ha demostrado, damos un paso adelante para generar toda esa información que la población necesita y normalizar la idea de la muerte, que, como bien se ha dicho aquí, es algo inexorable, nos va a ocurrir a todos y inevitablemente hay que abordarlo más pronto que después. Por lo tanto, desde mi condición de colegiada y desde mi condición de miembro de la Asociación Federal Derecho a Muerte Digna, doy este paso en este momento y hago un ofrecimiento a través de los médicos que quieran participar y a través del colectivo de esta asociación para todas las actividades que puedan hacer falta. Me gustaría saber que a partir de este momento podemos tener una conexión directa con el Colegio de Médicos de Vizcaya, que ha tenido una iniciativa tan extraordinaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus observaciones. Desde este colegio, pues, nos vamos a comprometer evidentemente, y por eso hemos organizado esta jornada. Creemos que podemos dar un apoyo importante a la administración. Para quien no lo sepa bien, los colegios de médicos son corporaciones de derecho público
Y esa condición legal que tienen le permite a la administración pública delegar funciones. No es que estén delegando en un club deportivo o que estén delegando en otro tipo de asociaciones. Y por eso, bueno, a mí sí que me gustaría a la secretaria general un poco que viese cómo valora esta posibilidad. Yo sé que los pasos con la administración son lentos, son rigurosos y que a veces pues hay que esperar, pero sí me gustaría saber si aquí a nivel de Canarias le ve una posibilidad de acuerdo, una posibilidad de colaboración en este sentido, cuando además se hace de una forma tan desinteresada como lo hacen las organizaciones colegiales. Sí, desde luego, Pedro, que se agradece muchísimo porque es otra... ¿Se escucha, verdad? ¿Me escuchan, verdad? Sí, que se agradece muchísimo porque toda la colaboración es bienvenida y toda la ayuda. La verdad es que estamos a una todos para utilizar las fórmulas que vía legal o por la normativa vigente tenemos para seguir adelante, ¿no? con esta situación que va a más y que queremos difundir entre la sociedad, pues para que lo vean como algo asequible y que también tengan la herramienta a través. También saben que estamos con la administración electrónica. Hay personas que todavía utilizan, pues, como decía, ¿no? El 02, el teléfono, pero muchísimas personas también pueden acceder, ver los modelos, completar la información y dirigirse a los colegios de médicos, que también es una fórmula estupenda, pues también de colaboración, como hoy se ha puesto de manifiesto, y otra alternativa para ayudar, ¿no? Porque al igual que venimos con el Colegio de Notarios y con el servicio de la Secretaría, que estamos totalmente siempre colaborando y ayudando para difundir y para explicar, pues toda la ayuda es bienvenida, ¿no? Y entonces seguir trabajando y mejorar todo lo que hay, por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Yo quería intervenir un momentito. Me alegro mucho Carmen, que hayas hecho ese matiz de lo que yo había comentado, del documento que tenemos que hacer cada uno que sea de calidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser interpretable en su momento. Cuando sea en su momento. Si cada uno nos ponemos a escribir lo que se nos va ocurriendo, ninguno estamos entrenados en hacer cosas de estas y no lo sabemos hacer ninguno. Tienes que ser un fenómeno. Entonces, según como lo redactes al final, cuando se tenga que interpretar, igual es un galimatías, que puede ser muy complicado. Entonces, que el documento que sea completo y que esté bien estructurado, es muy importante para luego posteriormente poderlo aplicar también. Muy buenos días, muchas gracias al señor don Pedro Cabrera y a los integrantes del Colegio Médico. Me llamo Antonio Suárez y soy un ciudadano a pie, totalmente ajeno al mundo sanitario. Yo en su momento, en concreto en el año 2010, registré en la Secretaría General el registro de manifestaciones anticipadas de voluntades en el ámbito sanitario de Canarias, otorgada ante el funcionario correspondiente del registro. Mi duda, una vez que ha surgido nueva legislación, tema de eutanasia y demás, los que antes de esa fecha hemos firmado este documento, sería aconsejable el actualizarlo. Eso es una de mis dudas. ¿Ante quién sería más fácil hacerlo? Porque la lista de espera, como ya hemos hablado, es bastante larga. Entiendo que se puede pedir cita a un notario y hacerlo de forma también totalmente gratuita. Y
si esto, que aquí en su momento solo cubría el ámbito sanitario de Canarias, y como me bien advirtieron, dice, si te ocurre algo y estás fuera de la comunidad, llámese Madrid, llámese cualquier otro lugar de la geografía nacional, no sirve para nada, solo te cubriría en el ámbito local. Pregunto, para terminar, ¿debe ser actualizado los que en su momento firmamos este documento? Está registrado en mi hospital de referencia en este caso, o con el que ya está es suficiente, o debería ser algo más. Muchísimas gracias. Yo, si les parece, esta pregunta, aprovechando que cuento con mis jefas de servicio de las dos provincias, claro que un documento puede ser modificado con posterioridad y adaptado según las circunstancias, pero me gustaría que ellas comentaran para este caso en concreto si... Hola, buenos días a todos. Bueno, me voy a poner en pie. Buenos días a todos. Yo soy, mi compañera Carolina Pereira es la jefa de servicio encargada del registro de manifestaciones anticipadas de voluntad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Yo soy la jefa de servicio encargada en la provincia de Las Palmas, ante la que usted formalizó, otorgó su manifestación anticipada de voluntad en el año 2010. Bueno, comentarle que sí, es necesario que actualice, yo no diría solo recomendable, sino necesario que lo actualice, porque aunque usted pudiese haber previsto que en el caso de que se aprobase la ley reguladora de la eutanasia, que se le aplicara, sí que nosotros en estos últimos años hemos trabajado pues con personal sanitario, médicos, enfermeros, todo personal sanitario que llevan y que han atendido al paciente, y hemos trabajado para hacer un nuevo modelo, en el que, como don Cosme comentó, pues se contienen pues los criterios que inspiran nuestra calidad de vida, instrucciones sanitarias de todo tipo. Después también esa declaración de solicitud de eutanasia que el artículo 5 de la Ley Orgánica recoge en el caso de que usted no pueda manifestar su voluntad. Entonces sí es recomendable. Además le recomendamos, si puede ser, que venga ante funcionario, también puede hacerlo ante notario. Nosotros estamos, si bien es verdad que estamos dando cita para mayo de este año, pero nosotros damos cita para mayo y tenemos un plan de abordaje de esa lista, de forma que si a lo mejor usted llama hoy, le darán cita, imagínese, para el 28 de mayo. Y entonces nosotros llamamos a todas las personas que están pidiendo cita y les vamos adelantando y vamos dejando esas citas libres para que cuando otro ciudadano llame, pues pueda por lo menos tener una cita, que a todos nos gusta por lo menos saber que nos van a atender y tener la certeza, ¿no? Y bueno, pues sí que le recomiendo que vuelva a la Secretaría General Técnica para modificar su manifestación anticipada de voluntad. ¿Vale? Perdón. Sí, hay una cosa más. Ay, disculpe, sí. Mire, todas las manifestaciones anticipadas de voluntad, absolutamente todas, desde la número 1 a la 24.800 y pico que registramos ayer, están remitidas al Registro Nacional de Instrucciones Previas, todas. De forma que, aunque en el año 2010, no sé qué le dijimos, pero nosotros la remitimos para que si le pasara cualquier cosa en el territorio nacional, desde cualquier centro sanitario público puedan tener acceso a su manifestación anticipada de voluntad. ¿Vale? Gracias. Sí, Antonio, ¿verdad? Antonio, yo creo, si no recuerdo mal, que se empezaron a enviar al Registro Nacional en 2013.
Lo que pasa que, claro, las comunidades autónomas han enviado las que tenían de antes, lo que pasa que quizá usted en su momento le dijeron que no porque todavía no se hacía. Se empezó a hacer después, se empezó a hacer sobre el año 2013. Pero sí es verdad que ayer, ¿verdad?, por la noche comentábamos los tres que hay casos en los que todavía hay flecos que hay que mejorar, ¿no? Por ejemplo, el caso que usted ha comentado y que poníamos nosotros un ejemplo que quizá podría ser ilustrativo y que va un poco en la línea de lo que usted ha dicho. Mi madre vive en Bilbao y yo me trasladaba a vivir a Málaga. Y de repente mi madre entra en una situación de deterioro cognitivo severo, ha hecho un documento de voluntades anticipadas, no ha nombrado representante y yo no sabía que tiene ese documento de voluntades anticipadas. Pero me la llevo a vivir conmigo a Málaga porque ya no puede estar sola. Claro, cuando mi madre entra en ese proceso de final de vida, yo no sé que mi madre tiene un documento de voluntades anticipadas, porque ya no está en su historia clínica, ya no está en el Servicio Vasco de Salud, está en el Servicio Andaluz, y en ese servicio no está esa manita azul que yo les hablaba antes. Entonces, claro, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer si nadie lo sabe? ¿Cómo interpreto yo la última voluntad de mi madre en el final de vida? ¿Cómo lo interpretan los médicos? Pues a mí me gustaría romper una lanza a favor de que las médicas y los médicos fueran un poco, no sé si les toca a ellos ser sensibles o nos toca a nosotros igual desde los colegios hacer campañas activas, si desde el propio gobierno hacer campañas activas para animar a esos médicos a que cuando se encuentran a una persona desplazada en una situación de final de vida en la que no se puede expresar, pues tuvieran todos como un clic aquí que dijeran: voy a consultar en el Registro Nacional por si acaso esta persona tiene un documento de voluntades anticipadas. Entonces, porque ahí estaría la clave, ¿no? El poder tener ese clic en la cabeza. Eso es una campaña de sensibilización muy grande hacia los profesionales sanitarios. Aquí veo que la directora en primera fila quiere decir algo al respecto, así que le cedo la palabra a ella. Ya nos ha puesto deberes. Hola, buenos días. Pues yo trabajo con Ana Isabel a las órdenes de Esther porque nos está ayudando muchísimo a mejorar las funciones, a dotarnos de personal para, bajo su mandato hemos incrementado mucho el número estadístico de lo que estamos haciendo y entonces pues queríamos, como dijo Esther, tenemos los datos estadísticos puestos para que lo puedan consultar en la página web y quería comentar un poco lo que acaba de decir la ponente porque en el Registro Nacional de Instrucciones Previas están trabajando en esa comunicación para poder, nosotros aquí en Canarias en breve va a salir una nueva actualización de la historia clínica donde señala los que son de Canarias y aparte los que son desplazados, los que vienen con la manifestación hecha en otra comunidad autónoma para consultarla aquí en Canarias. Y nosotros en mi historia clínica, en la documental, la primera pregunta que sale en el ingreso de una persona en los centros hospitalarios es: ¿tiene manifestaciones anticipadas de voluntad? Eso también ya lo tenemos nosotros aquí para que esa pregunta no falte y se ha colocado la primera de todas para poder avanzar con eso, ¿vale? Para que no falte esa... Muchas gracias por la precisión. Pero yo creo que hay algo más, incluso más cercano, que a lo mejor no hay que desplazar de Bilbao a Málaga, sino cuando ya en épocas terminales de la vida se va a un centro concertado que no dispone de ese acceso a la historia clínica y a esa manita. No aparece en la manita. Yo creo que eso va a ser mucho más frecuente, porque además son pacientes que ya los grandes hospitales de agudo no están para atender muchas de esas patologías y que esa situación puede ser mucho más frecuente que los desplazamientos entre comunidades. Por tanto, de alguna forma, ahí también el clic de los médicos de la privada a lo mejor podía funcionar, pero esa situación habrá que contemplarla porque puede ser una vía muy frecuente del tratamiento de las etapas finales de la vida de muchas personas. Sí, has tocado una cosita. Ahora, siempre estamos hablando del Servicio Público de Salud.
Pero es que hay un sector importante de la población que su asistencia sanitaria se la prestan entidades privadas. Muface, ahora que está de moda por el tema este del acuerdo que las compañías no querían seguir diciendo. Si yo he optado siendo de Muface por la asistencia a la prestación sanitaria que me la dé a Deslas o a Sisa o que sea, cualquiera de ellos, pues a lo mejor en esa situación no estoy en un hospital público ni se entra en mi historia clínica, que es donde aparece la manita o la frase esa, la pregunta tal, ¿no? Pero es que desde el ámbito de la medicina privada también estamos obligados a atender a esa persona y ver si tiene ese documento registrado o no. Que ahí tenemos que hacer todavía un poquito más de desarrollo del asunto, ¿eh? Bueno, yo creo que lo puedo decir en alto. No, porque se está grabando. Ya. Bueno, que nos falta un detalle importante y son las residencias sanitarias, que yo creo que debería ser una primera pregunta en el ingreso de las residencias sanitarias, precisamente porque los familiares lo pueden desconocer y, por otro lado, porque puede ser la manifestación del que ingresa de que sea ese el centro donde quiere terminar pues, su vida si hay un deterioro cognitivo grave, que sería el caso, porque si es un deterioro físico que tiene que tener asistencia hospitalaria, será en el hospital. Pero es que me parece muy importante que no nos olvidemos que ahí tenemos mucha gente y que debería tenerse en cuenta también. Sí, de hecho se tiene en cuenta, pero es muy bueno esta puntualización que has hecho y habrá que hablar con el Departamento de Asuntos Sociales o con la Consejería de Asuntos Sociales en cada sitio con la catalogación que tenga, pues precisamente para que pongan eso. Pero a pesar de eso también se podría dar el caso de que ese señor o esa señora no haya dicho a nadie que ha hecho la voluntad, el documento, podría darse. Y va a ser casi anecdótico, entiendo, pero bueno, podría darse. Hola, yo soy Sandra y soy trabajadora social y llevo 24 años trabajando con la unidad de cuidados paliativos del Insular. El problema que solemos tener no es hacer la manifestación en sí, sino llevarla a la práctica, sobre todo cuando no hay representante, cuando la familia no está para nada de acuerdo, porque a nivel sanitario se pueden cumplir ciertas cosas porque la leen, pero sí que es verdad que dónde quiere morir, qué actividades religiosas o tal, eso se va al traste en cuanto sale del hospital. Entonces no se lleva a cabo. A mí lo que me preocupaba era si habéis tenido en cuenta, porque la otra pregunta ya la hicieron, si habéis tenido en cuenta la puesta en práctica, porque otro de los problemas que tenemos muchas veces es cuando llegan a urgencias, que el médico de urgencias muchas veces no le da tiempo, no lo ha mirado, y llegan a una velocidad, porque claro, no es lo mismo un paciente paliativo que llega a urgencias que un paciente paliativo que ha tenido un accidente de tráfico. Se genera y uno de los problemas que hemos tenido ha sido muchas veces con las ELAs, con el tema de las tráqueos, por ejemplo. Es verdad que hay pocas, que no son tantas, pero se crean problemas auténticos y las familias en el hospital decidiendo cosas en contra y llevando a terreno judicial, ¿no? Entonces no sé si habéis tenido en cuenta la puesta en práctica de eso. Pues yo creo que de ahí la gran importancia fundamental del representante. Porque si hay un representante, ya puede haber 15 familiares allí peleándose entre ellos, que se va a hacer lo que el representante diga que se va a hacer. Porque es quien tiene el poder legal de interpretar ese documento, porque no nos olvidemos lo que ha dicho el presidente Cosmenado al principio, que es un documento legal, o sea, eso va a misa, y el papel del representante también. Entonces, ahí sé que las familias pueden seguir peleándose entre ellas aunque haya un representante, y eso ya dependerá del perfil de cada familia, ¿no? Y ahí también posiblemente hay una labor importante que hacer, educativa, social, en cuanto a dar valor a ese papel de ese representante en un momento determinado, pero claro, luego ya que cada familia le dé poder o no a ese representante es otra cuestión, pero quien tiene la capacidad es esa persona y se hará lo que esa persona haga. El personal sanitario va a hacer lo que esa persona diga
porque es la que tiene el poder para decirlo, y una vez que sale, pues es verdad que el poder se le complica. Si el representante dice, esta persona quería asistencia religiosa porque lo dejó en el documento de voluntades anticipadas, pero tiene a 15 ateos en la familia detrás que no quieren hacer funeral, pues ahí se las va a ver y se las va a desear. Allá creo que nosotros no podemos entrar, ¿no? Pero sí es verdad que por eso es tan importante el tener un representante y que sea esa la persona que lleve todo a cabo. Yo creo que has tocado un tema importante, pero que tiene dos condicionantes. Uno es el que ha explicado Irune, el representante es fundamental, es la voz autorizada y los demás pues tendrán que callar o asumir lo que diga el representante. Y lo otro es la calidad del documento. La calidad del documento. El propio representante se puede ver en un brete si el documento no tiene la suficiente calidad. Entonces, la propuesta o lo que está haciendo el Colegio de Médicos de Vizcaya, una de las cosas que asegura es calidad. Esas 2 reuniones, ese hablar, ese compartir, y que lo están haciendo con médicos, y posiblemente con médicos que ya están entrenados en las etapas finales de la vida, que han vivido muchas experiencias como las que has tenido que vivir tú en un cuidado paliativo. Yo creo que son las 2 cosas porque que hay que luchar, representante y calidad del documento. Has hecho un comentario que decía seguro que está en cuidados paliativos, pero bueno, pero está aceptablemente bien, está en paliativos y tiene un accidente, ¿no? Y le hago un atraque o no, por ejemplo. Pues sí, se tienes que hacer, porque es un agudo, es un traumatismo agudo, y si se está ahogando, le tengo que hacer la traqueotomía como médico, sí o sí, aunque esté en cuidados paliativos, pero no está en cuidados paliativos terminal. O sea, que eso sí le tengo que hacer, porque ahí le tengo que sacar como sea de ese proceso agudo, aunque luego él te subyace detrás, pues que está malito por otra cosa, ¿no? Y que está recibiendo cuidados paliativos, pero está recibiendo cuidados paliativos, igual todavía está decentemente bien. Es que es un poquito, pero sí es complicado. Luego la aplicación del día a día no es tan fácil ni tan maravillosa. Evidentemente sabemos que a veces se complican las cosas y te crecen enanos donde no hay. Yo quería añadir pues que aquí en Canarias también como ustedes le damos mucha importancia al momento en el que la persona se dirige y le explicamos todo lo que pone en ese modelo y le damos mucho tiempo para que la manifestación anticipada de voluntad tenga todo lo que tiene que tener, que no haya dudas. Y por otro lado también les explicamos a todos los hospitales y gerencias pues que es de obligado cumplimiento, que las circunstancias que estas pues hay que cumplirlas, pero es obligado que miren esa manifestación. Y por otro lado nosotros estamos continuamente con los medios que tenemos y que queremos reforzar, formando en todos los hospitales y demás, todo lo que es en el área asistencial, estamos nosotros. Ya después lo que ocurra cuando salgan y demás, pues también sí se puede, pero lo nuestro es dentro con el personal de Servicio Canario de Salud, con los que se dirigen a nosotros, intentar que el documento tenga el máximo, ¿no? Todo, y que la persona, la verdad es que la mayoría suelen salir muy satisfechos y aliviados y han descargado a sus familiares de toda esa carga, ¿no? De lo que supone tomar decisiones y que nos ocurre a todos que un hermano piensa una cosa y el otro piensa la contraria, ¿no? Pues el padre ya ha dicho clarito lo que quería y eso es lo que hay que cumplir. Hola, buenos días. Soy María del Cristo, enfermera del Centro Sociosanitario El Sabinar. Antes que nada, felicitar a los compañeros de Vizcaya por la iniciativa, también al Colegio de Médicos de Las Palmas. Por un lado, como secretaria del Colegio de Enfermería de Las Palmas, vengo en representación de la presidenta que no ha podido acudir y queremos ofrecer pues nuestra colaboración al Colegio de Médicos para trabajar de manera conjunta. Y por otro lado, al trabajar en un centro sociosanitario y no depender del Servicio Canario de Salud, sino del Cabildo de Gran Canaria, me gustaría saber cómo nuestros residentes, si desean hacer una manifestación anticipada de voluntad, ¿cómo lo podríamos gestionar? Si desde el mismo personal que trabaja allí en el centro
realizar nosotros las manifestaciones anticipadas de voluntad, porque tenemos personal cualificado para ello, y después nosotros hacer como el Colegio de Médicos de Vizcaya, llevarlo al registro para que se realice el registro de las mismas. Muchas gracias. Bien, yo creo que en este caso lo primero es, independientemente de la labor de otras corporaciones locales, tener en cuenta que también el Gobierno de Canarias tiene la Consejería de Bienestar Social, con la que colaboramos la Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social, pues para todas las circunstancias, porque lamentablemente la población está cada vez más envejecida y entonces pues hay que buscar alternativas. Yo ante esto lo que planteo es que tenemos que hacer reuniones para ver cómo lo podemos ir focalizando. Y lo mismo, ¿no? Ofrecer también la formación y todo lo que necesiten, pues para explorar esa vía con el Colegio de Médicos y demás, explorar esa tercera vía que aquí no se ha utilizado mucho, formando en la medida de nuestras posibilidades para donde más importa que ahora mismo, ¿no? Que son una cantidad importante de población. Hola, buenos días. Soy Victoria Castañeira, soy enfermera, soy registradora de manifestaciones anticipadas de voluntad en Lanzarote y también soy miembro vocal de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de Canarias. Quería plantear dos cosas. O sea, en estos momentos en Lanzarote yo estoy sola, no llego a todos sitios y me parece que es importante tener en cuenta que tenemos que llegar a quien más lo necesita. Quien más lo necesita a veces son pacientes hospitalizados o pacientes que están en sus domicilios. Me parece muy interesante la vía que ha explorado el País Vasco, Cataluña y creo que alguna comunidad más, de que el personal sanitario formado, motivado, pueda realizar también esta labor en estos sitios. Y con respecto a la manifestación de calidad, hay que explorar muy bien todos los aspectos, pero sobre todo cuando se pide una eutanasia, porque el personal sanitario tiene que saber no solo que la persona la quiere, sino en qué momento la quiere, porque es muy, muy complicado aplicar una eutanasia por testamento vital. Con lo cual creo que el debate, la deliberación con el paciente se hace absolutamente indispensable. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, eso aquí tiene ese problema de insularidad, que poco personal, poca gente. Depende de los recursos o las opciones que tengas para registrarlo, ¿no? Pues directamente en el registro, en el notario, a través de los 3 testigos, que es nuestro modelo, pues porque es el que podemos hacer, aunque como ya he comentado antes Irune, también hemos solicitado el poder ser registradores como colegio, como tal, y sacamos compañeros nuestros expertos en esto, se han formado en todo en el tema este del documento de voluntades anticipadas, también van, aquí se mueven, van de aquí y se pueden llevar. Respecto a lo que has comentado del cuándo, ¿no? Sobre todo con el tema de la eutanasia, la Comisión de Garantías que se hace, por lo menos el que yo conozco en Euskadi, pero que se hace, es igual para todos, porque la ley es una ley orgánica. Es LORE, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Entonces eso se tiene que aplicar en todo el territorio nacional español y entonces pues ahí está absolutamente regulado cuándo, y está la Comisión de Garantías, todos los pasos que hay que dar, etcétera. Bueno, entonces hay hasta donde yo sé, no te sé dar cifras exactas, pero al menos en nuestra comunidad yo creo que la mayoría de las que se han solicitado, bastante mayoría, no sé las cifras, perdóname, pero es que no las sé, pero se llevan a cabo. Se rechazan muy poquitas. Una cosa, yo creo que ella está refiriéndose a otra cuestión. Ella está hablando de la importancia que tiene la deliberación con la persona paciente. Cuando la persona paciente está capacitada, no está, por ejemplo, en una situación de deterioro cognitivo, cuando solicita una eutanasia lo hace de forma activa, verbalmente, hay una primera manifestación
Vas al médico, hablas con él, le dices que quieres la eutanasia, deliberas y ahí se empieza el proceso de deliberación de por qué, cuáles son tus razones. Ese proceso es fundamental, que ya decía, y es así, y luego hay una segunda petición, ¿no? A partir de ahí el médico responsable, si decide que esa persona es susceptible de entrar en el proceso de eutanasia, la va a derivar al médico especialista, que será quien ratifique todo eso. Pero ¿qué pasa cuando una persona ha dejado estipulado en el documento de voluntades anticipadas que en el momento que ya no tenga capacidad, un Alzheimer, por ejemplo, que quiere que se active esa petición? Vale, pero ¿en qué momento de mi Alzheimer? ¿En qué grado tengo que estar? Yo creo que es a lo que tú te referías, ¿verdad? ¿Cómo es muy difícil activar una eutanasia, dice ella, en el documento de voluntades anticipadas? Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Si tú haces un documento de voluntades anticipadas en el que eres tan exquisita, como para además escribir ahí, y si estoy en un momento de deterioro cognitivo y yo quiero la eutanasia porque por ley tengo derecho a solicitarlo, porque es uno de los supuestos de la ley de eutanasia, quiero que esto se ponga en marcha en el momento que, según la escala no sé qué, yo no dé más puntos que tantos, según la otra escala médica o de evaluación de mi capacidad, yo no dé más puntos que no sé qué. Eso nosotros en nuestro documento lo tenemos contemplado, o sea, el momento concreto en el que, si yo estoy en ese caso, quiero que sea a partir de este momento, porque claro, tampoco es cuestión de que le dejes al representante, valga la expresión, el marrón de decidir cuándo tiene que activar eso. Pues cuanto más concreta seas en ese documento, más fácil será, porque ese sería un poco el momento que va a sustituir a ese momento de deliberación con el médico para que diga, vale, sí, creo que estás en este momento, ¿no? Entonces, eso también creo recordar, y recuerdo bien, que el primer caso de eutanasia que se llevó a cabo en el País Vasco fue en Vizcaya, fue en nuestro territorio, y fue precisamente uno de estos casos, un hijo que activó el documento de voluntades anticipadas de su madre. De hecho, luego estuvo en nuestro colegio y vino a contarnos la experiencia, el chico, ¿no?, de cómo había sido el primer caso de eutanasia en el País Vasco, y no fue porque una persona había hecho la manifestación verbal, no, fue una mujer con un deterioro tremendo, estaba ya... Bueno, pues no conocía a nadie, era absolutamente dependiente, había que lavarla, asearla, darle de comer, no le conocía al hijo, o sea, y el chico dijo, bueno, es que esta mujer ya está en ese momento, lo voy a pedir, y pasó perfectísimamente la Comisión de Garantías de Evaluación del País Vasco, que dieron luz verde y se aplicó la eutanasia. No sé si he contestado la pregunta. Resumiendo, discúlpame la respuesta. Resumiendo, documento de calidad, pon todo lo que tengas que poner hasta el mínimo detalle. Bueno, yo estoy en el mismo caso del ciudadano que dice que lo había hecho en el 2010, yo lo hice en el 2018, lógicamente no estaba aprobada la LORE, con lo cual mi documento no lo recoge, tengo que volver a ratificar lo que realmente quiero, pero tampoco mi documento recoge el deterioro cognitivo. Y entonces esa era la pregunta que quería hacer un poco antes de que Irune la explicara. Como dijiste que si había oportunidad, nos decía el desarrollo de tu documento, yo estoy muy, muy interesada por la escala de deterioro cognitivo, porque es una patología tan frecuente y tan al alza, que yo creo que estamos pensando más en hacer una voluntad anticipada cuando yo pierda mi capacidad por deterioro cognitivo, que cuando tengan que utilizar determinadas técnicas, que no quisiera estar en una UBI enchufada a 20 aparatos. Entonces me gustaría, en la medida en la que puedas, Cosme, hacer una pequeña semblanza de los deterioros cognitivos, que yo creo que es una cosa que preocupa muchísimo, muchísimo a la población. Bueno, vamos a ver. Me remito a las escalas que están validadas y aceptadas como buenas. Son las de Steiner, me parece que son la TSG y la FLAS. Las tengo en el documento, es que no me acuerdo de memoria porque no me dedico a eso. Y entonces, está un poquito así.
Pero sí, realmente cuando estás en esa situación, pues te reclamas y hay pruebas objetivas, con una cierta subjetividad también, ¿no? Y entonces estas escalas miden, por un lado, el deterioro cognitivo, y por otro lado la capacidad funcional, ¿no? Y entonces tienen diferentes niveles hasta 7. Entonces nosotros consideramos, no, nosotros, no porque a nosotros se nos haya ocurrido, basados en bibliografía y en conocimiento, ¿no? Que en las 6 y las 7 ya estás en un grado de deterioro muy elevado, en el cual a partir, si das esa escala, pues ya estás pues, muy mal. Y entonces pues allá se podría aplicar el documento y demás. Lo tenemos establecido de esa manera. Yo te puedo decir que, hombre, yo creo que el debate está bastante ágil y no se trata de sacar ahora aquí o proyectar el documento, aunque si queréis se hace, no hay mayor problema. Pero que sepáis que tanto ese documento como nuestra experiencia, como todo lo que seáis, lo vamos a poner a disposición de vuestro colegio cualquiera y además, más aún te voy a decir, sin copyright ni royalties. Hola. Os puedo decir, yo lo tengo aquí si queréis. Si queréis, por dar un poco de información sobre esta cuestión, nosotros hacemos unas consideraciones sobre daño cerebral severo e irreversible, sobre demencia de cualquier origen irreversible, grave o muy grave, en el que determinamos en qué situación estaríamos, ¿no? Por dar algunas, no os voy a contar todas, ¿eh? No estaría en pleno uso de mis facultades mentales y no sería capaz de tomar decisiones relacionadas con mi salud, precisaría ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como comer, beber, usar el servicio, asearme, etcétera. Bueno, estas son funciones, no os quiero aburrir con todo esto, pero luego, en cuanto a esto, en cuanto a las escalas, decimos, las médicas o médicos también lo pueden medir, además, por diferentes escalas, como por ejemplo las escalas GDS y FAST de Reisberg, GDS escala de deterioro global y FAST estadiaje de la evolución final, y se corresponden con los estadios 6 y 7 de estas escalas de un máximo de 7 niveles de deterioro, que es lo que ha dicho él. Si estamos dentro de esta escala y además cumplimos con toda una retahíla de condiciones que también se describen en el documento, diríamos, en este momento, si cumplo todo esto y yo quiero que se me aplique la eutanasia, sería el momento de solicitarlo. Siempre que en ese documento de voluntades anticipadas hayamos recogido la voluntad de solicitar la eutanasia, porque puede que no. Carolina. Si quieren, para que vean en Canarias, me pongo aquí para que me puedan ver. ¿Tienen todos un móvil? ¿Pueden sacarlo? Así ven cómo lo tenemos nosotros. ¿Lo tienen? ¡Ay, no hay cobertura! ¡Ah! Es tan sencillo como poner en Google o en el buscador que usen manifestaciones anticipadas de voluntad. Y hay un apartado que pone modelo de manifestaciones. O si quiere poner en Google ya modelos de manifestaciones anticipadas de voluntad, que va mucho más rápido. Les llevará a la página y tendrán que ir casi al final y pulsar en el penúltimo enlace que pone descargue toda esta información en un solo documento. Muy poca cobertura y a lo mejor todos están usando. Vale, pues todos en el móvil tienen ahora mismo, bueno, si tuviéramos cobertura, tienen el modelo de frases que tenemos a día de hoy en Canarias, que veo que coincide mucho con las del País Vasco, porque además nosotros nos copiamos un poquito porque las actualizamos a finales de 2022 y nosotros, para tener el modelo que tenemos, lo pasamos por la Comisión Asesora de Bioética de Canarias y previamente por los distintos comités de ética asistenciales de todos los centros sanitarios que tenemos aquí en Canarias, para que, como bien decían los ponentes, se unificara la forma de hablar de las personas que no somos sanitarias con el personal sanitario. Entonces, que ese documento, como muy bien han insistido, ese documento tenga mucha calidad y sea muy correcto y no tenga que estar sujeto a muchas interpretaciones. Entonces, el modelo que nosotros tenemos, hicimos una batida por todas las comunidades autónomas, nos fuimos quedando con todo lo mejor y
añadimos, claro, y añadimos los problemas que nosotros tenemos por la insularidad. Y a su vez también, a través de toda la experiencia que tiene mi compañera Ana Isabel y sus equipos y las que tenemos nosotros, estuvimos mirando las más frecuentes que solíamos tener para tener un documento bastante actualizado, que seguimos con total actualización, como hacen ustedes, seguimos revisándolo continuamente. Entonces, ese documento que tenemos ahí, que está unificado la forma de hablar, por así decirlo, la forma de hablar de las personas con la forma de entenderlo de los equipos sanitarios, tienen distintas etapas o distintos criterios, está muy bien estructurado como ellos han señalado, y también tienen el enlace a la escala GDS con los 7 niveles que tiene esa escala y lo que supone cada uno de esos niveles. Y a su vez, por si la persona no quiere decirlo por la escala, porque le supone que a lo mejor no es la forma o no quiere decir todas las cosas que dice ese nivel de la escala, es decir, a lo mejor en el nivel 6 solo me preocupa la incontinencia urinaria y fecal, o sea, que no poder asearme yo sola por mí misma, sino que ya me tenga que cambiar pañales y demás porque yo tengo que esperar a que alguien me asee. A lo mejor es esa y no las otras, pues entonces yo las señalo de forma individual. Y también tiene unos campos libres también para decirlo, no, lo voy a decir yo con mis palabras porque a lo mejor yo lo quiero relatar a como yo he visto en mis familiares. Una vez me tocó un caso que me llamó mucho la atención de un chico que acababa de perder a su madre por una demencia, por un Alzheimer. Y él lo que decía es, para mí uno de los momentos principales es si yo me veo escondiéndome las cosas, guardándolas y luego buscándolas. Que eso me pareció, cuando mi madre lo hacía, lo que me mataba de dolor. Eso era lo que... Entonces quiero que si a mí me pasa igual el nivel, yo digo el nivel, yo digo todo, pero también quiero señalar esa acción, si la estuviera haciendo porque me pareció muy triste y no quiero que mis hijos, si me va a pasar a mí, me vean haciendo esa acción para que no tengan la misma tristeza que yo he tenido. Entonces, cada persona, nosotros le preguntamos en el registro, defíneme usted, además de decirme la escala, además de decir las frases que nosotros ponemos ahí como las más orientativas, dígame usted con sus palabras qué es para usted una vida sin facultades mentales. Es una vida... ¿Qué es lo de las personas que usted ha visto, de las personas que de forma cercana o de forma que se le han relatado, lo que usted ha visto que para usted le ha generado indignidad? Que usted diría, no, si yo ya llego a ese nivel, y dígamelo y nosotros lo escribimos, para que, como ellos bien dicen, cuando el personal sanitario lo va a aplicar, no tenga ninguna duda. Y si está diciendo paliativo, parar y paliativo, será así, y si está diciendo parar y eutanasia, entonces a partir de ahí será el momento del cuándo, como bien explicaba la ponente, porque ya está relatado con las propias palabras de la persona. Entonces es un documento que nosotros cuidamos muchísimo de hacer para que, como nosotros conocemos los dos lados, el lado de las personas que nos vienen a hablar y su forma de hablar, y el lado de los profesionales sanitarios en su forma de hablar y de actuar, nosotros estamos intentando que cuando se escriba lo que la persona quiera, case el lenguaje. Y entonces tengamos esa calidad que tanto estamos pidiendo. Porque lo que es fundamental es que el documento no se discuta. No se discuta. Si se discute... Entonces, si la persona quería parar los tratamientos, lo que va a hacer es que no siguiera con los tratamientos, no seguir encamada todo ese tiempo, no seguir en ese estado que considera de no calidad de vida. Al discutirse tiene que ir a un proceso judicial y sí lo va a seguir estando hasta que se resuelva ese proceso judicial. Entonces, la función principal del documento es registrarlo con todas las formalidades para que no se discuta. ¿Vale? Bueno, Carolina, te mereces un aplauso. Te lo mereces, lo has hecho con claridad y se ve que lo vives. Decía Cajal que la investigación sin pasión no existe y tú le echas pasión y eso es importante. Bueno, cumplimos el horario ya, esto estaba programado hasta las 11. Hay un desayuno en la quinta planta de este colegio que ya es brunch. Así que bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias a los ponentes por sus
exposiciones y esperamos que, como decía la secretaria general, empecemos una nueva ola con estas acciones. Muchas gracias a todos.